Bienvenidos a Lex FinPyme, innovación y estrategia para tu empresa. Esto no es asesoría legal formal, contáctanos directamente. Imagina este escenario. Tu pyme está facturando 300,000 pesos al mes. Tienes campañas de marketing activas, empaques diseñados, una cartera de clientes leales y tu producto final se está posicionando. Pero, ¿qué pasaría si mañana por la mañana recibes una notificación legal exigiéndote cesar el uso de tu nombre comercial en 24 horas y retirar toda tu mercancía porque alguien más es el titular de los derechos? Todo el capital que invertiste para darte a conocer acaba de ser neutralizado. Estás construyendo tu cuartel en territorio enemigo. Aquí, el punto ciego es que el problema latente, que es que el 90% de las empresas ignoran hasta que es demasiado tarde. Los dueños de negocios inyectan capital en crecimiento y ventas, pero dejan la retaguardia corporativa completamente expuesta. Hablamos de operar con marcas sin registrar, dejar bases de datos y manuales operativos al alcance de cualquier ex empleado y utilizar diseños o empaques sin establecer una estructura jurídica que acredite su propiedad. Es un riesgo operativo y financiero letal, una hemorragia silenciosa que permite a la competencia desleal robarte cuota de mercado con total impunidad. ¿Cuál es la solución? No es rezar para que nadie lo note. La solución es implementar una estrategia jurídica ofensiva y defensiva. Y hoy, en nuestro programa Leyes para no abogados, enseñamos la fase del control modelo Six Sigma, donde no puedes escalar lo que no puedes medir y no puedes proteger lo que legalmente no te pertenece. Para mitigar estas contingencias, la empresa debe ejecutar auditoría de intangibles, alinear sus contratos laborales con cláusulas estrictas de secreto industrial y asegurar perímetros comerciales mediante registros tácticos ante el INPI. Y precisamente para desarmar estas amenazas y traducir la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en maniobras de ejecución inmediata para tu negocio, hoy nos acompaña en el búnker del Lex FinPyme Raúl Oliver, el abogado especialista en propiedad intelectual y asegurar el monopolio legal de los mercados para las empresas y una estrategia fundamental de riesgos para activos intangibles. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí presentes. Raúl, ¿qué nos puedes decir acerca de tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas? Breve para ir directo a la carnita y que la gente sepa cómo protegerse. Claro, yo soy Raúl Oliver Frías, soy el fundador de Candor. Somos un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual. Nuestro trabajo es ayudar a proteger empresas y personas a proteger sus activos intangibles. ¿De qué estamos hablando? Marcas, patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, diseños industriales, también derechos de autor, software. Y todos estos derechos no solamente se deben registrar como tal, sino también proteger en caso de usos indebidos, como bien mencionaste en la introducción. Claro. ¿Qué pasa si recibes una notificación o qué pasa si tú te das cuenta que un tercero está usando tus activos sin tu autorización? Nosotros los podemos ayudar a realizar todas estas estrategias y proteger lo más valioso de su empresa, que son sus activos intangibles. Excelente, gracias por esa presentación. Una pregunta previa a nuestro cuestionario que tenemos, porque esto me acaba de venir a la mente. Es muy común que la gente no registre. Es muy común, es como que pues no pasa nada ahorita con el tema de la inteligencia artificial, que me gustaría tener una segunda entrevista contigo acerca de. Claro. Es muy común ya ahorita el hecho de que lo sacas con la IA y ya, listo. Hay temas legales en los cuales el gobierno directamente protege la autoría y divide entre el verdadero autor, ser humano, y lo que viene siendo la inteligencia artificial. Hay mucha materia gris. Pero mi pregunta previa a nuestro cuestionario: ¿qué tan común es para ti ver temas de empresas que sí cumplen con esta norma? O sea, ¿qué tanto te buscan? Mira, es verdad lo que dices. Hay un alto porcentaje de empresas que se acercan con nosotros hasta que ya están metidas en un problema. Ese es el punto. Eso pasa mucho, pero también tengo que admitir que con el paso de los años hemos visto un crecimiento en la conciencia de prevención de los empresarios. Tal vez se tenga que ver con el cambio de generación, tal vez tenga que ver con la información disponible en internet, que ahora es más común ver a un empresario preocupado por prevenir, claro, que por solamente resolver. Y una vez que conocen sobre las ventajas, los beneficios y la riqueza que representa tener bien protegida su propiedad intelectual,
Ya que agarran el carril, se dan cuenta de la mina de oro que tenían en las manos y que no le estaban cuidando, que tenían, por decirlo de manera coloquial, el portón abierto en el rancho, ¿no? Y cualquiera se metía y hacía lo que quería. Se dieron cuenta que no podían dejar escapar de esta riqueza y muchos de ellos ahora son bien ordenaditos, bien cuadrados y buscando siempre cumplir. Hay estructura, hay gobierno corporativo que es Correcto. otra de las cualidades y especialidades que tienes y pues obviamente lo cual está uno incursionando debido a esto, el tema del podcast y cosas y demás. Qué bueno saber que hoy en día las nuevas generaciones sí se están instruyendo y sí, como lo acabas de decir, están viendo que la mina de oro, o sea, no solamente es el producto que ofreces, el servicio que vendes, sino el hecho de registrar tu marca también ahí implica una fuga de capital bastante importante que no estaban viendo la gente y me da gusto saber que sí, cada vez son más quienes tienen ese mismo orden. Correcto, sí. Los activos intangibles, estadísticamente puedes ver empresas transnacionales que cuentan con muy pocos activos tangibles y con activos intangibles que representan hasta el 80% de sus estados financieros. Pensemos en ejemplos típicos. ¿Cuántos autos están en la propiedad de Uber? No, son millones. No, en propiedad de Uber. ¿En propiedad de Uber? No, ninguno. Ni uno. ¿Y no. cuánto cuesta esa marca? No, cuestan billones. Esa sí cuesta billones. Lo mismo pasa con Airbnb, por ejemplo. ¿Cuántos inmuebles son propiedad de Airbnb? Ninguno. ¿Y cuánto cuesta la marca? ¿Quiénes la usamos? ¿Quiénes la conocemos? ¿En qué países está? Entonces, imagínate que de un día a otro una empresa como ellos no puede volver a usar su marca. No, pues truena inmediatamente. Todo lo que tienen es su marca. Sí. Realmente, el costo reputacional y comercial de no tener un activo intangible como una marca bien protegido puede ser catastrófico. Y dicho sea de paso, las acciones de prevención muchas veces son realmente sencillas. Es una cuestión de orden, es una cuestión de implementar las cosas a tiempo, de asesorarse en la medida de lo posible de acuerdo al tamaño de tu empresa. No necesitas contratar 500 abogados para asesorar una empresa pequeña o mediana. Sin embargo, muchas veces se tiene esta percepción por parte de los empresarios que es solo para grandes empresas, que se requieren inversiones multimillonarias y no es así. Sin embargo, los riesgos sí pueden ser millonarios. Los riesgos de no hacerlo sí pueden ser millonarios. De tal forma que comúnmente les digo a los clientes, cuesta mucho más caro hacer una reparación de lo que no hiciste en los últimos 10 años sí, que haberlo hecho hace 10 años. Sí, y ese es el meollo de México. México es reactivo. Correcto. No es preventivo. Y sí, justamente ahorita aquí acabas de decir, hablando del riesgo operativo de la marca no registrada. Por ejemplo, en una pyme, bueno, vámonos a una micro pyme. Porque es cierto, tienen el sesgo la gente de que tienen que ser las grandes marcas y demás, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si traes tú una idea y ni siquiera eres una empresa, eres un emprendedor que trae una muy buena idea, la empiezas a aplicar, te empieza a retribuir y llega otro con el capital que tampoco es mucho? Esta es la verdadera esencia de la pregunta. Y el capital no es mucho lo que invierten, pero ya te ganaron la idea y ya la registraron ellos. O sea, ¿qué tan tedioso y caro como la gente se puede llegar a imaginar es el registro de alguna idea o de una marca? Como tal, vamos a hacer una distinción en los conceptos. Las ideas como tal, la ley señala que no son registrables. Una idea en sí misma no es registrable. ¿Qué sí es registrable? El desarrollo o cómo se plasma esa idea. Proceso. En un proceso, por ejemplo, en una invención, en una obra o en una marca. Muy bien. Como tal no puedes decir yo tengo la idea y te voy a dar otro ejemplo usando nuevamente a Uber. Ok. La idea de a través de una aplicación poder contratar un chofer particular. Uber la implementó. Claro, sí. Hizo todos sus procesos, su app, etcétera. Y no recuerdo cuándo llegó a México, pero por decir un año, el 2018, 2016, no recuerdo qué año. Si no me falla, fue hace 11 años. Ok, 2015. Entonces imagínate, 2015, y seguro recordarás
cómo surgieron de la coladera sin parar aplicaciones que eran exactamente lo mismo, pero con una marca diferente. Sí. Pero funcionaban exactamente y podemos pensar en muchas. Se nos vienen a la mente por lo menos 5. Está Cabify, Didi llegó después. InDriver, que todavía sobrevive y lucha. Bolt también, sí es cierto. Y había varias, ¿no?, que surgieron. Y eso nos demuestra que una idea como tal no es registrable, pero que sí se registró la marca, el software y toda esta información. Seguramente tienen muchos secretos industriales también en Uber, bien protegidos, que fueron los que finalmente permitieron que Uber creciera más que todos. Sí, definitivamente. Y lo escucho mucho al momento de que solicito un servicio y sin negar el pasado. En su momento yo también fui chofer. Y el famoso chisme o secreto a voces del algoritmo. Es que el algoritmo te va diciendo qué tantos viajes llevas, y te va a dar más viajes o te va a dar menos, o las calificaciones. Sí. Y a fin de cuentas, en lo que yo he escuchado en podcast y demás es, pues no, simplemente ellos deciden qué te mandan, qué no, y tan se acabó. Ellos tienen, como dices, sus secretos industriales, otros los tratan de replicar o tienen sus diferentes procesos, pero a fin y a cuentas es lo que tú dices, o sea, la idea no se registra, se puede replicar, pero sí el proceso y el procedimiento es lo que resguarda. Correcto. Y el posicionamiento de la marca, ¿no? También decimos vulgarmente, el que pega primero pega 2 veces. En este caso, ellos llegaron en súper grande, primero que los demás, y pues generaron ese top of mind en la población consumidora. Entonces, durísimo. Cuando piensas en un servicio de chofer por aplicación, comúnmente dices pídete un Uber, independientemente de la aplicación que uses. Le dices a alguien pídete un Uber. No dices pide un chofer de aplicación, de acuerdo a la aplicación que uses tú. Sí, no, inclusive ya hasta cambió el sesgo también, ya cambió el hecho de que ya no dices taxis. Exacto. Puedes ir en un taxi amarillo, verde, dependiendo de la ciudad en la cual nos estén viendo, pero pues ya por inercia dices Uber. Correcto, ya se volvió un identificador de un servicio. Sí, definitivamente. Vamos para la pregunta número 2. La fuga de capital intelectual, ahora sí, desde adentro, que vamos ahí el hilo conector, ¿no? Aquí nos citamos por el artículo 163. El robo de base de datos de clientes. Uf, qué bueno es esto. Recetas o manuales operativos por parte de ex empleados es una hemorragia común. Según la ley, ¿qué elementos técnicos exactos debe probar una pyme para clasificar esta información como secreto industrial y ejecutar una acción letal contra el infractor? Esto es crucial que se tenga en cuenta. Es crucial porque primero vamos a partir, digamos, del lado incorrecto, ¿no? De las cosas que no deben hacerse. Muchas ocasiones en la práctica nos hemos topado con NDAs que buscan proteger información confidencial y secretos industriales. Suelen tener un problema serio esos NDAs porque definen un secreto industrial a toda aquella información que se transmita por medios orales, escritos, tecnológicos, electrónicos, por señales de humo, por guiños, por señales de mano, por baile, por aullidos, por cualquier... Resulta que todo es un secreto industrial. Y luego ponen una lista de situaciones, ¿no? Por ejemplo, las marcas. Y dices tú, ¿cómo puede ser una marca un secreto si la tienes en los espectaculares? Todo el mundo lo está viendo. O sea, ¿cómo ponen el domicilios de oficinas y los buscas en Google y los tienen publicados. De tal forma que no queda claro cuál es esa información confidencial. Y como consecuencia de eso, pues es imposible definir cuándo hubo la infracción. Claro. Porque si todo es secreto, pues al final nada es secreto porque... Es un secreto a voces. No todo puede ser secreto. Exactamente, y todo está... Y mucha de esta información que se suele enlistar en los NDAs está plasmada en público. De tal forma que no puedes reclamar a alguien, oye, divulgaste mi marca. La marca sobre la cual tienes contratado un espectacular desde hace 3 años era secreta, pues no guarda mucho sentido. En ese sentido,
tenemos que pensar en cuáles son las características que la ley nos dice. En primer lugar, para que un secreto industrial sea tal, debe ser información confidencial, Claro. que esté en posesión de su legítimo titular, que esa información tenga una utilidad técnica, comercial o industrial, que se tomen medidas para su protección. Muy bien. Y que... se me fue la última. Y que exista una ventaja competitiva que esa información confidencial genere a favor de la empresa. Ya. Eso significa, por ejemplo, como ahorita ponías de ejemplo, una base de datos que cierta compañía haya configurado para una lista de mailing, por ejemplo. Muy común. Y que esa información realmente haga una diferencia frente a su competencia en el aspecto comercial. ¿Qué otra información puede cumplir con estas características? Una receta, por ejemplo. Entonces lo estaba pensando. El típico caso del libro, hablando de secretos industriales, pues es la receta de Coca-Cola, ¿no? Que toman medidas muy llamativas para protegerla. Pues hemos escuchado muchos. Supuestamente solo hay 7 personas en el mundo que conocen la receta completa. Supuestamente. Otra de las medidas que toman es que van, según va avanzando el proceso de creación del producto, entre proveedores pues no sabes que te trajeron para que tú lo transformes en otra cosa, y va avanzando el proceso con muchos huecos en la información, Sí. para que no puedan ir construyéndola. Y en las plantas pues te llega un jarabe, no sabes muy bien de qué es, o te llega un polvo, mézclalo con agua y las reacciones salen químicas provocan la creación de nuevos elementos, y total que se vuelve complejo definir cuál es la fórmula originaria y qué acciones debemos tomar de manera concreta con una empresa, o en un caso ya bajado a la realidad, que no sean empresas gigantescas. Por ejemplo, tuvimos un caso de una empresa de aquí de Monterrey, Ok. que se dedican a la construcción para una industria muy específica. Ok. Y ellos desarrollaron un método constructivo que les permitía terminar las obras con 12 semanas de anticipación a su competencia. Ok. Son bastante importante O sea, el tiempo y el... 3 y el mesecitos método. antes para Bastante. empezar a operar en ese giro en el que ellos vendían su construcción. Ellos nos contrataron para realizar ciertas acciones de marcas y demás. Fuimos a las oficinas y yo vi en la pared, en grande, el método así, impreso, el orgullo de los socios, porque ellos lo desarrollaron, ¿no? Hablando con ellos les digo, oye, ¿y ese método qué onda? Y me dijo, fíjate que ese es nuestro secreto para construir más rápido que la competencia. Y yo, pues, O sea, ¿y por qué lo tienes ahí? ¿por qué esconderlo a la vista? ¿Por qué lo escondes en un cartelón, en una lona ahí grandísimo? Y dice, pues es que me quebré la cabeza para armarlo junto con mi socio y demás, y pues ahora estamos súper orgullosos. Le dije, ¿qué pasa si viene alguien de la competencia a negociar algo contigo y le toma una foto? Puede deducir. Que por ahí va, o que eso es. Dijo, pues sí, definitivamente. O sea, si alguien que trabaja en esta industria lo ve, pues puede darse cuenta de qué estamos haciendo. Entonces, lo que inició como un proceso de marcas añadió al servicio la protección del secreto industrial. ¿Y qué fue lo que hicimos? En primer lugar, pues quitarlo. Sí. De la manera más evidente, moverlo de ahí. Después, la pregunta principal suele ser, ¿quién debe tener acceso a esa información y quién no? Porque ese proceso era, pues ahí un diagrama muy bien estructurado de inicio a fin, con tiempos, con cuándo entran tales proveedores, cuándo entra tal equipo, muy bien hecho. Yo creo, le dije, ¿es necesario que recursos humanos tenga acceso a él? No. ¿Finanzas? No. ¿Jurídico? Tampoco. ¿Quién sí? Constructores y estructuristas. Fin. Muy bien. Ok, entonces vamos a mover esa información de la nube general, del drive donde todos entraban, a una nube que se generó específicamente para esa información, y además esa nube contaba con usuarios y contraseñas. Era una nube de la cual no podías tomar capturas de pantalla, no podías descargar la información. Tenías todos estos mecanismos de protección que la ley señala. ¿Y qué más?
para definir exactamente con las personas que trabajaban con el método, firmamos documentos, no los NDAs de los que hablábamos hace rato, sino documentos de confidencialidad específicamente sobre ese secreto industrial. Muy bien. Es decir, yo que soy el ingeniero civil o el gerente de construcción, me hago sabedor y también recibo específicamente el secreto industrial denominado tal, método constructivo tal. Y también me hago sabedor de las consecuencias que puede tener la divulgación. Y esa es una medida que ayuda mucho a prevenir para que los empleados pues no se lo lleven cuando se vayan a otra empresa dentro de la misma industria, que es muy común, ¿no? Se descargan los discos duros y se van a la otra empresa y implementan todo lo que hacían en la empresa anterior, y pues muchas veces es información confidencial, muchísimas veces. Se firmó todo esto, los empleados que recibieron la información cambiaron mucho su actitud hacia esa información. Claro, sí. Le dieron una mayor valía, lo cuidaron ellos mismos, dijeron, wow, o sea, tenemos realmente en nuestras manos algo muy valioso. E incluso ya teniendo así de bien identificado y demás, es posible hacer una evaluación de ese activo intangible. Y ese activo intangible pues formará parte de tus estados financieros, de tu balance, y le dará mayor riqueza a tu empresa, porque ese activo, como tiene una ventaja competitiva, claro, vale muchísimo. Sí, sí, sí. Y finalmente, vale la pena mencionar que los secretos industriales no se registran en el INPI, no se registran en el INDAUTOR. Okay. Precisamente por su naturaleza secreta, se deben proteger internamente, y es la empresa la que debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que el secreto industrial se divulgue. Perfecto. Pero es responsabilidad del empresario, no de la autoridad. Es el empresario el que debe cuidar. Ya es responsabilidad del mismo autor y conocedor del secreto, porque como lo dices, es imposible que lo tengas completamente hermético y guardado, porque a sabiendas de que tienes empleados, en algún momento la relación laboral va a terminar. En algún momento es imposible decir, va a estar fulanito en la empresa literal hasta el último día de su vida. Imposible. Imposible. En algún momento la relación laboral o la misma empresa se puede diluir, se puede deshacer o puede crecer, etcétera, etcétera. Entonces ya con este tema que tú nos platicas, ya la piensan 2-3 veces para que los conocimientos que ya se tienen pues sean realmente privados, y en dado caso de que se omita esa instrucción, pues haya una consecuencia legal palpable y que de peso para evitar esa divulgación misma. Sí, incluso hay consecuencias penales de hacerlo. Pues, si recuerdo bien, la pena máxima por revelación de un secreto industrial es de 6 años en prisión. Entonces, no es cualquier cosa, no es una multa de 300 pesos. No. Es algo como empleado que dices, bueno, tengo esta información y hay muchos elementos que me invitan a no copiármela, ¿verdad? Y a no llevármela sin autorización, y a no venderla, o a no, cuando me cambie de empresa, descargar todo y luego implementarlo en la nueva. Porque también es cierto, el aprendizaje que uno lleva en el cerebro, pues es difícil no aplicarlo, pero traerte el método letra por letra y mire, jefe, esto hacíamos allá. Es totalmente distinto a aplicar la experiencia que se va acumulando, porque pues eso es inevitable, ¿no? Claro. Entonces, de mucho cuidado y mucha importancia. Sí, está complicadito, pero pues digo, volvemos. Ahí ya depende al 100% del autor y los dueños de ese material secreto resguardarlo para lo mismo. Excelente. Ahora, la siguiente pregunta. Muchos dueños de pymes, al ver el éxito, quieren franquiciar inmediatamente. La ley exige entregar información sobre el estado de la empresa 30 días antes de firmar. Pero ¿qué pasa operativamente si la pyme omite o maquila esta información financiera y operativa? ¿Cómo podemos hacer eso? Creo que aquí podemos dividir la respuesta en 2 tipos de consecuencias. Muy bien. Las primeras son las consecuencias más rápidas, que son las comerciales. Este documento del cual habla se llama circular de oferta de franquicia. Se le conoce comúnmente como circular de oferta de franquicia y se debe entregar 30 días antes de firmar el contrato definitivo de franquicia. Su objetivo es que el posible franquiciatario
conozca a qué se va a meter, en pocas palabras. Y puede haber ahí cuántas sucursales tienen, cómo andan de flujos, cómo andan operativamente, cuál es la antigüedad, quiénes son los fundadores. Hay distinta información y algunas empresas deciden poner más, otras deciden poner menos, pero la ley pone ciertos requisitos mínimos. ¿Y qué pasa si la maquillas? Tus franquiciatarios se van a topar con la realidad más pronto que tarde. Sí. Y pues van a tener fallas comerciales, porque si la información no es verdadera, el franquiciatario corre un riesgo mucho mayor de fracaso. De tal forma que probablemente antes de que veas tu primera notificación, pues ya estarás viendo quebrar a tus franquiciatarios. Y pues se crea un efecto en cadena o un efecto dominó, porque un franquiciatario que truena es una pésima señal reputacional de una franquicia. Porque recordemos que el modelo de la franquicia es: te doy una licencia de uso de marca, pero no solo eso, te transmito además conocimiento técnico, conocimiento operativo, conocimiento comercial, y te transmito además un supuesto reconocimiento comercial que ayuda a reducir las posibilidades de fracasar. Claro, sí. Y pues de manera inversa, maximiza las posibilidades de que triunfe el negocio, aún tomando en cuenta las regalías y demás cuotas que se pagan dentro de la franquicia. ¿Y cuál es la segunda consecuencia? Que esta es más jurídica. Que el contrato sea nulo y que tu franquiciatario, pasado el tiempo y se dé cuenta que la información no es verdadera, demande la nulidad del contrato, y entonces el franquiciante pues se puede haber impuesto daños y perjuicios o penalizaciones que pudieran haberse establecido en el documento. Que es algo, ahorita rápido se me ocurre, hablando de recetas secretas y ahorita ya franquicias, porque Coca-Cola es una industria refresquera que muy pocos controlan. En este caso en México es Arca, pero la receta secreta del CFK KFC, o sea, es un secreto y todavía está franquiciatado a millones de personas. No digo franquicias, millones de personas en el mundo. Ahí es donde platicabas tú. Digo, dependiendo la fórmula y cómo se manejen los ingredientes, das con la receta secreta, pero pues no sabes exactamente cómo es. Entonces, ¿cómo vas cuidando? Y si las franquicias o los franquiciatarios como tal, lo cual lo dices, oye, es que me estás mintiendo, pues no conviene a ninguna de las dos partes. Ni a la empresa que está haciendo las franquicias, ni a los franquiciatarios que están adquiriendo las mismas, puesto que, como repito y lo reitero, tú lo acabas de decir, la idea no es que truenen, la idea es que crezcan. Correcto. La idea es que crezcan. Y también algo que hemos visto en diversas ocasiones es que los franquiciantes, cuando están comenzando, desgraciadamente ven en los franquiciatarios una fuente de negocio infinito. Porque piensan, oye, vas a poner mi negocio, te voy a pasar toda la información, pues págame, no sé, esto y esto y esto y esto. Claro, sí, sí. Y la realidad es que los negocios requieren tiempo para despegar, y aunque les estés dando una fórmula que en teoría está aprobada, pues no necesariamente va a jalar el primer año. No. De tal forma que algunos franquiciantes cometen el error de ser tan cargados en las condiciones económicas que el pagar las regalías y el pagar las cuotas de mercadotecnia o el pagar alguna licencia de uso de software al franquiciante termina por ser lo que se come las utilidades de los franquiciatarios. Entonces es un juego muy delicado el configurar una franquicia, porque no solo hay una parte que debe ganar. A diferencia de muchos contratos, cuando representas a alguien, buscas que tu cliente pues las gane todas, ¿no? Claro. Las más posibles. Sí. Pero en este caso debes pensar en tu contraparte, que es el franquiciatario, porque el franquiciatario es finalmente la fuente del éxito de tu cliente. Y entre más tengas, que les funcione, que el modelo económico sea realista, que sea un modelo económico justo, pues el cliente probablemente no va a tener esos millones que pensó de manera inmediata, pero al acumular franquiciatarios y al generar una red exitosa de franquicia, va a haber muchísimo más. Sí. Porque a lo largo de los años, franquiciatarios contentos son franquiciatarios que renuevan sus contratos de franquicia, que no te demandan, que no se quieren ir antes. Tuvimos un caso interesante
de una cliente de una famosa cadena de tintorerías, que ella nos buscó porque ella quería abandonar la franquicia. Decía, el negocio yo ya lo entendí, Sí. y yo lo puedo operar sin ellos. El problema que pasa aquí es que ellos me prometieron el sol, la luna y las estrellas y no cumplen. Y yo sí cumplí con mis cuotas, yo sí Claro. cumplí con mis regalías y con mis obligaciones contractuales. Recuerdo, pues con mucho gusto, que le pedimos, generamos un checklist para la señora, ¿no? De obligaciones de conformidad con el contrato. Y le dije, pues márquele cuáles ¿Cuáles y cuáles no? cuáles y cuáles no. Lo de ella era un 100 limpio. Y me dijo, y tengo pruebas de todo. Y yo, wow, increíble cliente, ¿no? Que tiene pruebas de todo. Que suele ser raro. Y tengo los correos, tengo los depósitos. Muy ordenada la señora. Y finalmente la negociación que tuvimos con la franquicia, pues fue una negociación muy unilateral, si lo queremos ver de esa forma, porque ellos de inicio la penalización era muy alta. Suelen ser muy altas las penalizaciones para salir de las franquicias. Obviamente ellos de inicio dijeron no, o págame pues una cantidad muy fuerte y en dólares. Cuando presentamos los incumplimientos de parte de ellos, y te lo digo sin exagerar, la penalización bajó 90%. Ay, cabrón. En cuanto ellos vieron el riesgo litigioso que tenían, y después de tantos años de la señora documentando, pidiendo ayuda, No, pues. incluso la señora envió cartas físicas, o sea, con acuses de recibo. Era impresionante el orden que la señora tenía, ¿no? El sueño de cualquier. Ajá, de qué evidencia tiene, y me dio un expediente probatorio. Y fue wow. Pero la franquicia bajó de inmediato un 90%. Para empezar, le quitó lo de USD y se puso MXN. Eso fue lo primero, y luego fue 90%, y la señora terminó pagando algo así como un 4% de la penalización original para quedarse en el mismo local, seguir operando el mismo negocio y con su propia marca, lo cual es O sea. todo lo que el franquiciante no quiere que pase. Pero Y la señora literalmente salió limpia. sí, salió limpia, sin mancharse. Y lo llamativo es las consecuencias tan fuertes que puede tener no cumplir con los documentos, no cumplir con la ley de acuerdo a tus obligaciones en el contrato de franquicia, y poner una serie de cosas que sí, pues endulzan. Claro, la señora dijo, a mí me prometieron soporte técnico, que iba a venir un técnico tal y cual día, que iba a haber publicidad específica de mi ciudad, que no iban a poner a otro franquiciatario en tantos kilómetros a la redonda. Y ellos no paraban de incumplir una por una. Entonces, de parte de ellos, pues imagínate el abogado, ¿cómo negocias cuando tu cliente No se puede. pues todo lo incumplió? Estás atado. Sí, estás atado. Y vaya, me encanta que conforme van pasando los episodios y las semanas, la semana pasada, hoy se estrenó. Estamos el 18 de agosto. Yo lo llamé el título del episodio El espejismo del 100%, porque en el rubro de las finanzas y obviamente en cualquier aspecto contractual, nadie te puede garantizar un 100%. Correcto. Nadie te puede garantizar un 100% algo, y eso para mí, en lo personal, me gustaría tu opinión, si es o no o la principal bandera roja de un posible fraude, porque hay que dejar la presunción de inocencia. Sí, Digo, el 100% difícilmente existe en cualquier rubro. Es, por ejemplo, pensemos en cuestiones litigiosas. ¿Qué abogado puede decir a sus clientes 100% seguro que gana? no, se sentencia al abogado solo. Desde ahí es para que el cliente se quede pensando, tal vez este no es el mejor abogado que puedo escoger. O pensemos en gestiones municipales, por ejemplo. Te garantizo que en 3 meses tienes una licencia de construcción, 100% garantizado. No. Tú no controlas demasiados factores que entran a la ecuación. Para empezar, a la autoridad. Para empezar, cambios políticos, flujos económicos.
Cuestiones técnicas de la construcción que tal vez requieran, no porque haya un problema, tal vez requieren una segunda revisión o una corrección en algún plano. Sin embargo, pues ya el abogado fue y dijo, te lo garantizo, y el cliente va a quedar descontento. Entonces Sí. es muy recomendable, o al menos así lo hacemos nosotros, explicar al cliente los posibles riesgos y explicar al cliente los posibles resultados en caso de que alguno de esos riesgos se llegue a presentar. Sí, digo, es mucho, muy complicado. Por ejemplo, aquí nuestra siguiente pregunta va sobre las innovaciones operativas y los modelos de utilidad que establecen el artículo 59. A veces la pyme no inventa la rueda, cosa que ya platicamos, pero le hace una modificación a una herramienta o aparato que acelera su producción un 40%. ¿Cómo se protege esa mejora práctica sin entrar en el tortuoso y largo camino de una patente tradicional? Hay que comenzar por distinguir entre qué es una patente y qué es un modelo de utilidad. Una patente es una invención nueva, algo que no existe, que tiene una aplicación industrial y que cumple con las características que la ley menciona. El modelo de utilidad es una mejora a algo ya existente. Es una modificación a un artefacto, una herramienta, un utensilio que genera una función técnica distinta a la que se tenía originalmente. Okay. De tal forma que pensemos, por ejemplo, una patente sería si una empresa que se dedica a temas de construcción desarrolla una resina química para que un tornillo se agarre mejor cuando lo taquetes. Ok, eso no existía, desde cero creamos una composición química que permite que cuando inyectas antes de meter tu tornillo le dé mayor fuerza. Va. ¿Y cuál sería un modelo de utilidad? Un taquete que tiene un diseño distinto que permite un mejor agarre, que permite que sean más pequeños, que permite menor fuerza para ingresarlo, que tiene mayor durabilidad. Eso debemos tomar en cuenta. ¿Y qué similitudes tienen? Al momento de solicitar, ambas solicitudes deben ser muy técnicas. Debemos explicar con mucha claridad al INPI qué es lo que estamos inventando en comparación al estado de la técnica actual. El estado de la técnica significa el conocimiento técnico que existe en esa materia en ese momento. Y para que ambas figuras puedan ser registrables, es necesario superar ese estado de la técnica de tal forma que, digamos, aquí está este estado y yo lo supero con mi invención. Yo tengo algo que no existía o una mejora que no había antes. Otra diferencia importante entre patentes y modelos de utilidad: las patentes tienen una duración o una vigencia de 20 años. Los modelos de utilidad 15. Ok. El proceso de las patentes es un proceso complejo porque la autoridad revisa muy detalladamente cómo debe quedar, ¿no? Que no haya una superposición con invenciones previas de tal forma que otorgue una exclusividad empalmada. O sea, que no haya dos que resulta que tienen algo que es lo mismo y por una deficiencia en el examen se otorga a dos. Y en el modelo de utilidad también se hace esta revisión. En ambos casos los procesos son largos. Una patente puede tomar 3 años o 4 años. El modelo de utilidad normalmente toma algo así como 1 año, 3 meses, 1 año, 6 meses. Es un poco más corto y también su rango de protección es menor. Pero, pues sí, a veces la patente, he conocido de casos que las patentes se tardan hasta 4 años o 5 años en salir adelante. Y pues tu plazo de 20 años se redujo. Sí. Existen ciertos mecanismos para compensar. Y también vale la pena decir, este año hubo una reforma en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que le dio un acelere a los tiempos del INPI. Entonces los estamos viendo más o menos funcionar. Obviamente pues requiere un proceso de adaptación. Esta reforma fue en Semana Santa. El INPI pues está en este proceso de contratación de personal, de implementación de procesos más efectivos, y con eso pues esperamos ver mayor velocidad en los trámites. Esa es la expectativa. Ya, algo así como me imagino un ejemplo muy burdo, pero puede ser muy práctico. Dime si me equivoco.
la invención del teléfono en aquellos años y su evolución a lo que ahora son los smartphones? Fíjate que el smartphone es una obra ingenieril muy llamativa porque sí incluyó información no existente. Por ejemplo, pensemos en las pantallas táctiles. Hubo ahí como que una fusión, ¿no? Sí, seguramente existieron invenciones que eran modelos de utilidad y también existieron invenciones que fueron patentes por separado, porque muchas de los componentes de un smartphone ya existían antes de formar parte del smartphone. Y, por ejemplo, las pantallas táctiles, las bocinas, la tecnología Bluetooth, muchas de estas tecnologías ya existían y fueron incorporadas. La tecnología Bluetooth, por ejemplo, seguramente fue una patente. No lo dudo, sí. Sí. Pero ya incluida en un teléfono, pues no tienes nada que registrar. Es una invención ya existente. Uh-huh. Tú le pagarás un porcentaje al titular de la patente de Bluetooth, que imagínate cómo le ha de haber ido. Uf. Y te evitas, bueno, pues tener que generar desde cero el cómo conecto unos audífonos inalámbricos. O el teléfono al carro, chingue. O el teléfono al carro, exactamente. Entonces son elementos que se mezclan para generar algo nuevo. Pero sí, o sea, tienes razón. Si nos vamos, es que volvemos a lo mismo. Es como la evolución, vaya, del telégrafo al telegrama, del telegrama al teléfono. Y el teléfono, la revolución que vino a hacer cuando primero fue portátil. Correcto. Después tenía pantalla. Después ya no era de conchita, se abría, se cerraba. Ya después, como tú lo dices, le pusieron una pantalla, hoy le pusieron teclado, luego le quitaron el teclado, dejaron toda la pantalla. Y sigue evolucionando y sigue evolucionando. Que de ahí conecto, vaya, ahora con la siguiente pregunta, que es el uso de software y obras de terceros en la operación. Sí. Ya estamos poniendo un poquito más digitalizados técnicos, porque pues insisto que me gustaría tenerte nuevamente para el tema de la IA. Claro, con gusto. Hombre, gracias. Aquí, las campañas de marketing de las pymes a menudo utilizan elementos gráficos, música o software sin licencias claras. ¿Hasta qué punto la ley da propiedad industrial castiga el uso de reservas de derechos u obras artísticas de terceros en la comercialización? Me encanta porque está muy dejado al olvido. No lo supe decir de otra manera, perdón, pero tienen muy rezagados a los artistas en cuestión musical. En relación con la pregunta, hay algo que me gustaría acotar. La ley de propiedad industrial no es la que protege las obras. Es la Ley Federal del Derecho de Autor, que su organismo rector es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR. Y en la Ley Federal de Propiedad Industrial es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Eso para empezar. Y la ley, pues evidentemente sí contiene infracciones para las personas que la usen sin autorización. Existe ciertos parámetros que la ley establece para definir cuánto se le debe pagar a alguien y también cuánto de multa se debería de calcular. Entonces podemos dividir esto en dos partes. La primera, cuáles son las consecuencias inmediatas por incumplir, que se llaman infracciones en materia de comercio. Se llaman así en la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero, dicho sea de paso, se tramitan en el INPI. Muy bien. El INPI es el órgano que da trámite a estos procedimientos administrativos en forma de juicio para resolver estas controversias. Y es bien importante tener en cuenta esto, que seguro lo has escuchado. Oye, ¿y esa foto? Pues es de internet. No es de internet. Es de alguien. Es de alguien. Sí. O sea, el internet no es un ente generador de información de uso libre. Hay un autor que generó una fotografía, que generó una canción, un video o un software que ahora tú estás utilizando de manera lucrativa. Ese es un punto súper importante. Tal vez hay ciertos usos que la ley permite sin que sea necesaria una licencia. Por ejemplo, puedes usar un derecho de autor para reseñarlo. Ok, sí. Hay una canción, un disco o una película y tú tienes un podcast en el cual se reseña. Eso es válido. También puedes usar derechos de autor para hablar noticias sobre ellos.
Y lo vemos continuamente en los canales noticieros, ¿no? Con información de... Y ahí va. Sí, tal artista generó esta canción y va a tener conciertos porque es información de uso general. No se busca específicamente lucrar con eso. No obstante, ¿qué sí requiere una licencia? Por ejemplo, vas a usar un comercial para tu supermercado, para tu car wash, para tu tienda de abarrotes, para tu despacho jurídico, y tú tienes una canción favorita de un artista determinado y le dices al estudio, pues agrega esa canción porque a mí me gusta. Sin autorización del autor, sin autorización de la disquera, que suelen ser los titulares de los derechos de fonograma, la lanzas y ¡pum! Y luego te cae una notificación y te sorprendes. Oye, pero pues si esa canción yo la conozco desde mi adolescencia. Pero pues no es tuya. No por eso es libre, ¿verdad? Que fue ahorita el ejemplo claro que lo acabas de mencionar, no tanto con la música, ni siquiera los eslogan, la tipografía del tan famosísimo Licenciado Valeriano, no sé si te acuerdas. Sí, bueno, el Licenciado Valeriano, para los que nos estén viendo y no se la sepan, pues es un tipo amante de las marcas de lujo. Entonces él, al tener esta coincidencia de nombre y apellido con un diseñador internacionalmente conocido con las siglas LV, decidió brandear todo su despacho jurídico. No recuerdo en qué ciudad estaba. Creo que era Puebla. No lo recuerdo exactamente, utilizando el logotipo de esta famosísima marca de bolsas, de accesorios, sobre todo femeninos, muy, muy famosa entre las señoras, que es una L y una V. Seguramente el público conocedor lo va a deducir adecuadamente. Y él usaba literalmente el logo de esta marca. Tal cual. Como su logo de abogado, ¿no? No. LV, Licenciado Valeriano. No. La creatividad es un arma de doble filo, porque en este caso pues fue creativo en el sentido de darle una reinterpretación, pero fue muy poco creativo. Claro, sí. En pues chutarse por completo el logotipo de alguien más sin ningún tipo de autorización. La realidad es que no sé si tuvo una consecuencia jurídica. Sí fue un tema de seria discusión en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, pero que yo sepa, al menos si alguien en el público que nos ve se sabe la noticia mejor, que nos escriban, nos pongan ahí en los comentarios, porque sí fue muy sonado, controversial, sí. Y sí fue muy sonado, la verdad. Yo dije, Dios mío, o sea, siendo abogado. Y siendo abogado, ¿verdad? O sea, sí le faltó asistir a las clases de propiedad intelectual y se hizo la pinta el licenciado. Ay, no. Y entre pairos y derivas decía alguien ahí que estamos citando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Competencia desleal y el ataque frontal, porque también lo hay. Mira, viene al punto, viene al caso, se conecta. Sí, la competencia desleal y el ataque frontal. Si un competidor directo comienza a usar empaques, colores, diseños idénticos para confundir al cliente y robar la cuota del mercado, aquí ahora sí, ¿qué acción táctica inmediata permite a la ley detener esta sangría de ventas? Aquí debemos pensar en varias cuestiones para definir primero qué es lo que están usando y saber si tenemos un derecho sobre ese algo. Puede ser un empaque. ¿Está ese empaque registrado de alguna manera? El empaque puede ser registrado, por ejemplo, como una marca tridimensional. Y también puede ser registrado, por ejemplo, como un modelo industrial, que también protege formas tridimensionales, cuyo objetivo es más una función ornamental que una función técnica. A diferencia del modelo de utilidad, el modelo industrial protege más el cómo se ve, como este perrito, que el para qué sirve. Que entiendo que este perrito es una obra escultórica, primero que una marca tridimensional. Pero bueno, debemos pensar en qué derechos sí tenemos para definir qué podemos reclamar. Claro. Y comúnmente algo que sucede es que se busca priorizar las soluciones
inmediatas que tienen más que ver con una amonestación extrajudicial. Muchas ocasiones enviamos una carta de cese y desistimiento en la cual le informamos a este tercero que estás usando un derecho de propiedad industrial registrado, vigente, y por lo tanto se otorga un plazo determinado. Mencionabas hace rato de 48 horas. Pues depende de la gravedad, a veces es menos, Claro, sí. a veces puede ser un poco más, y en el cual exiges que se retire toda esta mercancía o se retire la marca de internet o se retire cualquier elemento que se esté usando sin autorización. Eso para empezar. Si esto no tiene ningún tipo de consecuencia positiva, lo siguiente será iniciar un proceso de infracción administrativa en contra de esta persona. Y la ley establece medidas provisionales que pueden permitir tomar acciones rápidas en contra de esta persona. ¿Y en qué pueden consistir? Pueden consistir en el retiro de mercancía, el decomiso de mercancía, la implementación de sellos, la suspensión de operaciones de un determinado lugar, o incluso también algo que hemos visto es que el INPI le pone unos enormes sellos a los anuncios donde se están usando las marcas sin autorización. Entonces, la ley tiene varios caminos que nos permiten proteger los derechos de propiedad industrial de manera rápida. Nada es tan rápido como enviar una carta. Claro. Y recomendación, si les llega a pasar, les recomiendo que lo hagan con un fedatario público. Ya. Tiene un efecto distinto en el infractor el hecho de que llegue un notario o un corredor público a realizar esta notificación y que quede una fe de hechos, una constancia del receptor que se le notifica que está infraccionando un derecho de propiedad industrial. Esta acción te va a permitir basar tu acción de infracción también en esta prueba, en que el infractor sabía que estaba haciendo? que estás infringiendo y a pesar de ello no se detuvo. Entonces ya se configura una mala fe que también la ley toma en cuenta en determinados supuestos. Muy bien, muy bien. Nos quedan 2 preguntas y nos quedan 8 minutos. Si no lo aventamos, si podemos. Sí sale. Diseño industrial contra empaque común, que lo acabas de decir. En sectores como el retail o alimentos, el empaque vende tanto como el producto. ¿Qué impide que la competencia fusile el diseño tridimensional de un envase exitoso? Y aquí se me ocurren, Sí. perdón, pero pues tengo que decirlo, las botellas de Johnny Walker. Ok. A mí, pensando en ellas, porque conozco la historia, no tiene nada que ver La afición personal. sí, con, con el gusto de ser licenciado, chinga. No es coincidencia. No es coincidencia. Pero sí, en la historia de Johnny Walker nos dice que las botellas antiguamente eran redondas. Hicieron esa modificación para evitar que en los transnacionales, los envíos transnacionales, las botellas rodaran, se quebraran y demás. Ok. Y vaya, podemos hablar de botellas de suavizantes, de refrescos, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que esa botella haya pasado de ser redonda a cuadrada, porque sí revolucionó a futuro en general, no solamente en el ámbito de licor o del whisky, sino sí en general en las masas, y hubo repercusiones a nivel internacional. Sí, es muy interesante lo que mencionas, porque justamente hablábamos hace un momento de cómo depende de la figura, más bien depende de tu empaque o de tu envase, qué figura debes elegir. Si esto tiene una función técnica, supongamos que tuviera una función técnica, más allá de que no se truenen, probablemente podrías estar frente a un modelo de utilidad. Probablemente. Si no es así, puedes escoger un modelo industrial que protege la forma tridimensional, pero también podrías tener una marca 3D, una marca tridimensional. Y ahí es una cuestión de medir a detalle qué características son más funcionales o se acoplan más a tu producto. Por ejemplo, pues las marcas tridimensionales tienen 10 años de vigencia renovables indefinidamente. Okay. De tal manera que si tienes una marca tridimensional, pues puedes durar con ella 100 años. La renuevas, la renuevas, la renuevas, la renuevas, y siempre vas a tener la posibilidad de ejercer la exclusividad sobre ese empaque. Los modelos industriales tienen un límite de tiempo. Se registran por 5 años y se pueden renovar
si recuerdo correctamente, hasta 4 veces. Y una vez que ya se renuevan 4 veces, es decir, 20 años, ya no puedes mantener esa exclusividad, de tal forma que existe una discusión sobre por qué mejor no siempre utilizas la marca tridimensional si el efecto final es proteger la forma. Claro. Y evitar que el consumidor se confunda frente a otras formas similares. Entonces, muchas ocasiones nos decantamos por la marca tridimensional porque tiene esta ventaja que no se te vence. O sea, mientras la sigas renovando, adelante, no tiene un límite de tiempo, a diferencia del modelo industrial o el diseño industrial, que sí tiene un límite de tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo mismo que si fuera una marca tradicional, realizar estos procedimientos de los que hablamos, enviar una carta, iniciar un proceso de infracción en contra del infractor, tomar medidas provisionales, que esto tendrá como consecuencia que este infractor reciba una multa por parte del INPI y también el dueño del derecho tiene la posibilidad de perseguir a esta persona para obtener una indemnización. Excelente. Entonces se compone de 2. La indemnización y la multa. La multa va a los bolsillos del INPI, la indemnización va a los bolsillos del dueño de la marca. Claro que Son procesos separados, pero todos nacen de la infracción. Entonces, a tomar en cuenta que en ocasiones pues hay clientes que dicen, oye, pues me voy a tardar un rato y qué tal que no gano nada. Ese es el punto. Pero bueno, lo que se busca principalmente no es enriquecerse por una infracción, sino más bien evitar el uso que el tercero haga de tu derecho de propiedad intelectual. Excelente. Pregunta 9. Nombres comerciales y su alcance regional. Una pregunta bastante importante e interesante. Muchas pymes creen que registrar su marca es el final del camino. Y no vigilan si terceros intentan registrar signos confundibles. ¿Qué es la vigilancia marcaria? ¿Cómo funciona la oposición ante el INPI? ¿Y por qué dejar pasar una solicitud similar puede salir mucho más caro que detectarla a tiempo? Sí, fíjate. Los servicios legales de propiedad intelectual para marcas no solo son para empresas que van a registrar su marca por primera vez. Es bien importante que las empresas que ya tengan las marcas registradas les presten este servicio de supervisión o de vigilancia. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, consiste en corroborar el cumplimiento de las obligaciones que tienen todos los titulares de marca, que son principalmente 2. La declaración de uso, que esta es, en pocas palabras o de manera muy coloquial, avisarle al INPI que la marca se sigue utilizando cuando la marca cumple 3 años. Okay. De tal forma que si no le avisamos al INPI, la marca se caduca. Es decir, bye, la pierdes. Es bien importante y esto pasa muy comúnmente que los clientes por desconocimiento registran una marca, contratan a alguien para que les apoye con el registro, pasa el tiempo y ¿ya se quedó? Asumen que la marca estará vigente por tiempo indefinido. Y cuando revisan, resulta que no presentaron la declaración de uso y ya no son titulares de la marca. Y esto puede traer como consecuencia que al momento de intentar registrar otra vez, porque no hay un dame chance al INPI, no hay de, oye, fíjate que la tuve registrada, se me venció hace 2 años, ¿me la das? No. ¿Me das chance? No, hay que empezar desde cero. Y el riesgo importante ahí es que durante este periodo pudo haber un tercero que registrara una marca igual o similar. De tal forma que cuando intentes tu registro, pues ya no lo puedas obtener. Porque ya hay alguien. Ya hay alguien y eso te pone en un escenario diferente, que en una acción litigiosa probablemente. Y después es la renovación, que hablábamos de ella hace un momento. Al 10º año hay que renovar. Y otro punto súper importante del tema de la supervisión marcaria tiene que ver con el estar vigilando que no haya terceros solicitando marcas similares o iguales a las de los clientes. Ya. ¿Y esto cómo funciona? Mediante el uso de softwares, a menos nosotros en el despacho, mediante un uso de software con inteligencia artificial, corroboramos todas las solicitudes que se están haciendo contra las marcas de nuestros clientes. Si encontramos alguna una marca similar solicitada, podemos identificar a este tercero y presentar una oposición. La oposición es un mini proceso mediante el cual, un mini juicio dentro del proceso de registro en el cual te opones y le dices al INPI, yo me opongo al registro de esta marca, normalmente porque esta marca que se está solicitando es muy similar a la mía. Exacto. Este tercero deberá responder
la oposición y demostrarle al INPI el por qué sí debe registrar su marca. Si no presenta la contestación, el trámite se desecha y logras evitar efectivamente que se registre una marca similar a la de tu cliente o a la tuya. Entonces, es súper importante cuidar las carteras de marcas ya existentes. Perfecto. Última pregunta, ya para irnos y despedirnos. La cuantificación de la guerra, daños y prejuicios. Finalmente, si una pyme es víctima de piratería o robo de marca, ¿cómo asegura la ley la reparación del daño, ya sea financieramente justa y no simplemente un manotazo al infractor? Si la ley establece un factor para determinar cuánto debe ser esta indemnización de la que hablábamos más temprano. Y la más común utilizada en estos casos es el 40% de las utilidades generadas por el uso de la marca infractora. Okay. Es decir, no es ningún manotazo, es más bien un martillazo. O sea, es realmente algo de mucha consideración. Y también las multas que el INPI establece tampoco son multas baratas. No es una multa de tránsito de te estacionaste donde no y te cobran 1,000 pesos. Son multas muy importantes que pueden realmente poner en jaque a una empresa infractora, pero esa es la intención. Claro. Que una empresa infractora pues vea consecuencias graves de haber utilizado marcas sin autorización de su titular y que a pesar de que haya podido obtener una ventaja económica por haberlo hecho, la consecuencia sea tal que muchas veces salen del mercado. Sí. Porque las multas son tan altas que no pueden costearlas y finalmente pues las multas del INPI tienen el carácter de créditos fiscales. Entonces se puede llegar al caso en que pues ahí con tu declaración de impuestos debes tomar en cuenta tu multita, ¿no? Y a eso falta agregar la indemnización del 40%. Entonces son ambos elementos que te digo, se cobran de manera separada. La indemnización es complejo de cobrar en muchas ocasiones porque se lleva en los juzgados civiles muchas veces. Y pues la mezcla de materias pues es iniciar un proceso por separado y a veces es tardado, pero cuando llega a suceder, pues sí son golpes fuertes para la economía de los infractores y con justa razón, desde mi punto de vista. Sí, digo, definitivamente una cosa es la competencia sana y otra que te quieras pasar de listo y sin vergüenza. Entonces sí deben de haber las multas debidas. Rápido, para cerrar aquí esta pregunta, fíjate cómo va conectando todo otra vez. El mismo tema de Johnny Walker con Gael García Bernal. Sí. El juicio de más de 10 años, ¿no? Duraron un rato y un poquito de contexto es que Johnny Walker utilizó la imagen de Gael García sin su autorización. Algo que a mí me resulta bastante sorprendente cómo llegaron a ello, pero bueno. Y tras un litigio muy largo, realmente hubo una multa súper fuerte para Johnny Walker. No tengo el número exacto, no lo recuerdo, pero fue basada en este 40% y pues seguramente aprendieron la lección. Sí, definitivo. Y la resolución fue este año, fue a finales de abril, principios de mayo. Correcto. Sí, fue un proceso de más de 10 años, sí, definitivamente, y la resolución fue apenas este año. Pero bueno, ya para cerrar nos quedan unos pocos minutitos. Vamos a llegar a nuestro cierre. ¿Qué aprendimos? La propiedad industrial es el activo más valioso y simultáneamente el más vulnerable de una pyme en crecimiento. El riesgo principal radica en la pérdida irreversible del patrimonio intangible, ya sean marcas, procesos y bases de datos. Debido a la negligencia en registros y la ausencia de cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales, dejando la puerta abierta a la competencia desleal. La oportunidad central es capitalizar estos intangibles para multiplicar la valoración financiera de la empresa y asegurar el monopolio legal del mercado. La recomendación inmediata es ejecutar una auditoría de riesgos, registrar la marca matriz sin demora y alinear todos los contratos operativos con la protección del secreto industrial.
Aquí en Chacón Lexfin entendemos que tener un título de marca no sirve de nada si tu empleado clave puede llevarse tu base de clientes a la competencia mañana mismo. La verdadera mitigación de contingencias ocurre cuando cruzamos la especialidad de nuestro invitado en propiedad industrial con una reestructuración de gobierno corporativo y tus contratos laborales. No vendemos trámites, auditamos tus riesgos operativos, mercantiles y de capital humano para que tu innovación esté legal y financieramente asegurada. Raúl, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Qué episodio, qué chulada, y espero nuevamente verte muy pronto. Con gusto, un placer estar aquí con ustedes y espero nuevamente la invitación y con gusto nos vemos aquí. Claro que sí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, página, número que nos quieras dar para contacto? Sí, claro, pueden encontrarnos en todas las redes como Candor Legal, Candor con acento en la A. Muy bien. Yo soy Raúl Oliver Frías. Pueden enviarme un correo a raul@candorbureau.com o buscarnos a través de las redes sociales y ahí estaremos en contacto con mucho gusto. Excelente. Y ya se lo saben todos mis amigos y seguidores, @chaconlexfin. Les agradecemos mucho. Vamos a farmear ahora. Nos vamos a ausentar una semanita, pero pues regresamos con toda la actitud. Súper. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Raúl, muchísimas gracias. Gracias. Hecho. Gracias por ver este video. Síganos en todas las redes sociales como @chaconlexfin. En Instagram, TikTok, Facebook, Spotify y YouTube.